Comuna Docente Podcast. En el capítulo de hoy, ¿a quién le pasó la motosierra a Milei? Se cumplieron 3 meses desde que asumió la presidencia Javier Milei. Su discurso de campaña se basó en el ataque a los privilegios de la casta política. Antes de ser presidente aseguró que el ajuste no lo iba a pagar la gente. Sin embargo, desde la devaluación de diciembre hasta el día de la fecha en que se publica esta nota, quienes han sido los principales perjudicados son aquellos que viven del trabajo asalariado y los jubilados. Es decir, la gente de bien. Esto es así porque cada vez que se producen devaluaciones del peso en el marco de una inflación elevada y se congelan salarios o se definen por debajo del nivel de inflación, se produce una transferencia de los sectores con menos ingresos a los que más tienen. Los datos que utilizamos para fundamentar esta nota están basados en el informe de coyuntura llevado a cabo por los compañeros del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, de febrero. El objetivo de la devaluación de diciembre fue licuar los salarios vía aumento de la inflación. Es decir, al subir el precio del dólar oficial, se produce un aumento de la inflación producto de la gran dependencia de la economía argentina al dólar. La inflación de diciembre y enero fue de un 46,6%. Al no haber aumento de los ingresos de las personas que lleguen a cubrir esas subas y congelar los gastos estatales o recortarlos, se produce lo que se conoce como la licuación de los ingresos. Esto significa que el peso de los ingresos, salarios, ayudas sociales y jubilaciones, es menor con respecto al total de la economía. Durante el primer mes de gobierno, el poder adquisitivo del salario perdió 16% y los niveles salariales quedaron cerca del registro más bajo de la historia. Con respecto a las jubilaciones, cayeron al mínimo histórico, es decir, un 17% del valor real de la década de 1990. En relación al gasto público, es decir, el dinero que destina el Estado Nacional para sostener su estructura social, sanitaria y educativa, sufrió un recorte histórico del 39%. Esto se vio reflejado en la quita de subsidios a los servicios públicos, el recorte de salarios estatales, las ayudas sociales, las jubilaciones y las transferencias a las provincias, trayendo como resultado aumento de precios y recorte en los ingresos. Es evidente que este ajuste de shock apuntó al ingreso de las personas. Esto significa que Milei mintió en campaña y la motosierra pasó por salarios, ayudas sociales y jubilaciones. Después de estos primeros meses de Milei, los trabajadores somos más pobres. ¿Cómo se reflejan estos números en la vida de los trabajadores de la educación? Durante los últimos 10 años, los trabajadores de la educación hemos sido un actor fundamental en la lucha por el salario. La huelga que impulsamos en el 2014 contra el gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires fue un punto de inflexión. El ajuste permanente, producto de la inflación que año tras año crecía y sufrimos los docentes junto con el resto de los trabajadores, nos impulsaba a las acciones de lucha para evitar la pérdida de nuestros ingresos e incluso poder ganarle a la inflación. En el transcurso de estos años, hemos entrado en un estado de naturalización de nuestras condiciones de trabajo y de salario. Aumentar las horas de trabajo para obtener un menor ingreso y mejorar nuestra vida material fue norma durante estos años. Esto es la profundización de la superexplotación laboral en la educación. El feroz ajuste de Milei no solo profundizó esta norma, sino que nos atacó directamente al suspender las transferencias del FONID, generando la pérdida de hasta 28.000 pesos por cargo en nuestro salario. Naturalizar la sobrecarga de trabajo trae graves consecuencias para nuestra actividad pedagógica. Este escenario nos lleva a situaciones de agotamiento, cansancio y malestar que se perciben en las escuelas. La lucha por un sueldo digno por un cargo no es solamente una lucha material. Dentro de esta lucha está implicado el mejoramiento de nuestra política docente, la formación permanente y la reflexión pedagógica. Tareas sumamente necesarias en tiempos donde la escuela pública atraviesa una profunda crisis.